Todos nos acordamos de todo lo importante. Bien, pues de lo que hablamos es, por lo tanto, de la delincuencia, ¿vale? Estamos ya grabando. De lo que hablamos es de la delincuencia. Y cuando queremos hablar de la delincuencia, lo primero que queremos ver en este tema es de qué queremos hablar. Podemos reflejarlo de esta manera. Lo podemos reflejar como si fuese una especie de gran ojo, que sería el ojo con el que nosotros lo estamos mirando, y un ojo un poco alargado. Pero bueno, no está mal. En el centro, por supuesto, el delito, que es la cosa concreta que nosotros podemos visualizar. Pero cuando hablamos de delincuencia no queremos ver el delito solamente. El delito es solamente el centro de lo que nosotros queremos ver, pero hemos querido ir más lejos. Cuando los autores o los investigadores a partir de los años 20, 30 se acercan a la cuestión de estudiar el delito y de estudiar los delitos que ocurren, lo que yo me he acercado fundamentalmente por mi trayectoria profesional, a esos delitos que ocurrían en las ciudades y en zonas especialmente marginales dentro de la ciudad. Y entonces se preocuparon sobre algo que ya se hablaba, ya esa palabra ya se utilizaba de antes, y la fueron transformando un poquito el concepto de lo que querían hablar. Y es cuando empiezan a hablar de delincuencia. ¿Cómo expresaríais vosotros lo que es la delincuencia? Esa otra cosa que hay alrededor del delito. ¿O qué creéis que estaría dentro o conteniendo, que se contendría dentro de esa gran esfera que hay en torno al delito? Las consecuencias. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? El miedo. Perdón, Medina. Bien. Hay una... Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Hay una... ¿vale? Los compañeros han ido poniendo aquí en la tutoría, me han ido diciendo estos términos, ¿vale? La víctima, el control social, la víctima, el delincuente, el miedo. No se me ha olvidado ninguno, ¿no? Los conocemos. Pero un compañero, Antonio creo que es, ¿no? Antonio José, nos habla de que el conjunto de actos delictivos que realiza un conjunto de individuos. Vale. Vamos a hablar un momento de esa definición, ¿vale? Porque esa definición en realidad es una definición operativa. ¿Vale? No es una definición... Angélica, perdona. Pues esa definición es una definición que nos sirve para decir, vamos a estudiar la delincuencia. ¿Qué nivel de delincuencia hay en un lugar determinado? ¿Cómo podemos medirla? Y entonces, como hemos aprendido a medirla, una de las formas que hemos aprendido a medirla ha sido a través de medir el número de delitos que ocurren en un lugar o las denuncias que se producen en un lugar determinado, ¿vale? Y las comparamos con las que ocurren en otros lugares. Pero estamos haciendo con ello una definición operativa. No estamos hablando de la delincuencia. La delincuencia es un concepto teórico mucho más amplio que esa forma de medirla, ¿vale? Por eso ese es un concepto operativo, la definición operativa, y lo que nosotros estamos buscando es una definición conceptual. En la definición conceptual de la delincuencia aparecen todos estos elementos. ¿Vale? Y más.
Porque a partir de aquí aparecen también no solo el miedo, sino otros muchos conjuntos de consecuencias que pueden estar vinculadas al delito, pero también de otros factores estructurales que influyen sobre esto y a los cuales descubrimos fundamentalmente cuando miramos una de las piezas fundamentales que aquí se ha puesto. ¿Vale? Pues es una de las primeras que miramos en su momento, porque al principio nuestra atención hacia la víctima fue bastante precaria. Sin embargo, al delincuente sí que lo miramos desde el principio. Y mirando al delincuente nos acercamos a unos factores de carácter psicológico y psicosocial que influyen sobre su comportamiento y por lo tanto podrían ayudarnos a estudiar el delito, pero también descubrimos que ese delincuente se encuentra en un ambiente. En un ambiente determinado. Y que ese ambiente determinado también nos interesaba. Como criminólogos también nos interesaba comprender para entender el delito. Y entendíamos que ese ambiente también forma parte de eso, de lo que queremos hablar cuando hablamos de delincuencia. ¿Vale? Y al final la delincuencia, bueno, al final no, a lo largo del tiempo el concepto de delincuencia lo hemos ido desarrollando en distintas teorías, ¿vale? Aquí vamos a hacer referencia en el libro se hace referencia a unas poquitas de ellas, nada más, 5 que son unas poquitas nada más, porque claro, si nos vamos acercando a cada uno de los autores y a cada una de las investigaciones, nos vamos a encontrar con que en realidad los matices de cada una de esas teorizaciones son mucho más amplias, ¿vale? Y las generalizaciones empíricas que ellos han ido desarrollando también son mucho más amplias. Y aunque en el texto no aparece tal cual, pero podríamos decir, por acercarme un poco a lo que ya habéis estudiado vosotros, que al final en lo que nos hemos fijado cuando queríamos hablar de esto de la delincuencia, nos hemos fijado fundamentalmente en dos cosas, podríamos decir. Estoy abierto a aportaciones, ¿eh? Una de ellas sería que hablamos de conducta, ¿vale? Lo que intentamos cuando nos acercamos desde la criminología al delito y intentamos estudiar esto de la delincuencia, muchas veces lo que hemos ido viendo poco a poco que lo que estamos intentando es tener una teoría de la conducta, del comportamiento, ¿vale? Y del comportamiento social. Y esa teoría del comportamiento ha buscado cuáles son los factores psicológicos y sociales que pueden afectar a ese comportamiento y en concreto al comportamiento de saltarse las normas, ¿vale? Las normas sociales en un momento determinado. Hay otra manera y no solo, sino los delitos, lo que no definimos como delitos desde la ley, que es una de las grandes diferencias entre la aproximación desde la sociología y desde la psicología y respecto a la del derecho, y la que lleva a hablar de la desviación social en un momento determinado, vamos, a lo largo de todo el siglo XX, para intentar desgajarse de ese concepto de delito normativo establecido desde el derecho, y que va a abrirse a todo ese conjunto de comportamientos que lo que hacen es saltarse las normas establecidas en un grupo, en una sociedad determinada, sociedad en nivel grande, sociedad en nivel pequeño, como una familia, ¿vale? Las familias también tienen normas y también te puedes saltar las normas. Y cuando estás saltándote las normas y te estás desviando de lo normativizado en ese grupo, de esa familia, estás cometiendo un delito. Lo que pasa es que no es un delito que te lleve a la cárcel, pero sí te lleva al enfrentamiento, pues, por ejemplo, con tus padres o entre la pareja o con la familia extensa con la que uno tiene, ¿vale? Con lo cual el concepto de delito se va abriendo a un campo mucho más amplio todavía que simplemente el de la
el delito tal y como tipificado por el derecho, ¿vale? En un momento determinado, que ya sabemos que es coyuntural, ¿vale? Porque va evolucionando a lo largo del tiempo en función de cómo esa sociedad va desarrollando sus normas, sus valores, sus costumbres, su visión de sí misma y de sus ciudadanos y de aquellos que no son sus ciudadanos, de aquellos que viven allí en el entorno que ella delimita y que ella gobierna. Pues cuando hablamos de delincuencia, de lo que queremos nosotros hablar es de todo este conjunto de cosas. Ciertamente, como decíamos, una de las formas en que se ha definido más es como conducta, que a la psicología social y a la sociología, que también tiene una corriente conductista muy fuerte, le ha venido bien, ¿vale? Y ahí se han podido encontrar en muchos momentos. Pero desde la sociología, además de ese concepto, se desarrolló ya a partir de los años 40-50, aprovechando una línea de trabajo que llevaba desde Weber, se pusieron a hablar de otra cosa que también os va a sonar, que son los estilos de vida. ¿Vale? Acordaros que cuando estudiaste estructura social, el estilo de vida quedaba vinculado al concepto de estatus. ¿Vale? Pues en muchos estudios que se hacen desde los años 30 por parte de sociólogos criminólogos o criminólogos en sí, van a trabajar sobre este otro concepto de estilo de vida, de gente que desarrolla una forma de vivir y de moverse y de relacionarse con los demás y que nosotros lo podemos ver en la vestimenta que se tiene, etcétera, que está vinculada a cometer de forma habitual en su vida actos delictivos, algún tipo de acto delictivo, ¿vale? Que forma parte de ese estilo de vida. ¿De acuerdo? Como forma de explicación que van a buscar ellos cómo se desarrolla. Entonces, lo que ellos van a buscar es intentar entender cómo se desarrollan esos estilos de vida. Que serán estilos de vida desviados, ¿vale? En aquellos momentos lo que van a entender es que son estilos de vida desviados que terminan llevando al delito, a la generación de delitos, de actos concretos delictivos. Bueno, pues de alguna manera, el hecho más próximo al delito que podríamos decir que aquí hay, ¿vale? que podemos encontrar, a ver, ¿dónde está? ¿Vale? El hecho más próximo al delito, sin ser el propio delito, sino que va a terminar formalizándolo y que va a convertirse en los centrales de estudio por parte de los... Claro, las bandas latinas, una de las cosas que se habla es que desarrollan un estilo de vida determinado, donde va a incluirse una identidad determinada, una visión de quiénes son iguales y quiénes son diferentes de nosotros, qué es lo que tengo que hacer en el día a día cuando me levanto por la mañana y a qué me tengo que dedicar, ¿vale? Cómo me tengo que vestir, con quién me tengo que relacionar, ¿vale? Todo eso, ¿qué tengo que consumir? ¿En qué tengo que trabajar? ¿Vale? Todo ese tipo de cosas van vinculándose a ese estilo de vida con el cual uno intenta vincularse. Cuando lo estudiábamos nosotros en la asignatura de estructura social, lo que hablábamos es que los estilos de vida estaban vinculados en un momento determinado a la clase, ¿vale? Pero porque estatus y clase se vinculaban mucho entre sí en las sociedades industriales, ¿vale? Aquí vamos a desarrollar ese mismo concepto, un concepto muy similar de estilo de vida, pero van a desarrollar durante los años 40-50, van a desarrollar ese concepto de estilo de vida, pero ya vinculado a que en unas comunidades, entre comillas, determinadas dentro de la vida urbana, hay gente que termina desarrollando un conjunto de estilos de vida que propician esos comportamientos. Los propician no solo en los que tienen ese estilo de vida, o no tanto en los que tienen ese estilo de vida, sino en los que viven dentro de las redes de la gente que vive según ese estilo de vida. Por ejemplo,
modo de vida que van a desarrollar los grupos de infraclases en las ciudades norteamericanas vinculado al mundo latino o al mundo de los negros, consideran que son unos estilos de vida, la familia, la desestructura que se produce en su familia, la falta de relación o de vínculo fuerte entre padre e hijo, la falta de cultura de ir al colegio y de mantenerse a lo largo del tiempo, sino que se salen en cualquier momento, a lo largo de la vida rápidamente, ¿no? Fácilmente, no tienen no tienen expectativa de que aquello les sirva para algo y por lo tanto de estudiar, etcétera, sino que desarrollan una visión del mundo donde es la calle donde se enseña lo que verdaderamente es importante, pues no quiere decir que todos los que piensan de esa manera terminen siendo delincuentes, pero sí que el entorno en el que se da ese estilo de vida termina generando personas que son delincuentes y que además son bien vistas por parte de esa sociedad. Algo parecido se piensa en un momento determinado cuando se hace los estudios en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, con respecto al terrorismo de ETA. ¿Vale? Vinculado también a que en unas comunidades determinadas la forma de ver el mundo, el estilo de sociedad que se va a desarrollar, va a ser el caldo básico en el cual el terrorista aparece, ¿vale? Y va a llegar a entender como lógico el llegar a hacer una acción terrorista, ¿vale? El de matar a alguien. Claro, entonces es donde se plantea, por ejemplo, que cierto tipo de guetos son los que terminan generando bandas y que es culpa de que sea un gueto el que termine existiendo bandas, ¿vale? Eso lo vamos a ver, ¿vale? Claro, a eso es a lo que va a ir a estudiar la criminología, porque va a ser una de las grandes dudas. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se llega a forjar y a formar esos espacios que llamamos guetos, que no es siempre el término adecuado, ¿vale? Ya lo veremos que gueto es una cosa muy concreta y que no siempre lo utilizamos. Aquí en Europa lo utilizamos de una forma muy distinta a como se ha utilizado en Norteamérica durante muchísimo tiempo, porque aquí no tenemos las mismas configuraciones en nuestros ciudades. Entonces son zonas de exclusión, pero no son, lo que aquí tenemos normalmente no son, difícilmente son guetos, salvo en unos lugares muy, muy específicos y en momentos determinados de la historia. Porque hemos tenido guetos mucho antes, ¿vale? Sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, sí que teníamos guetos y lo habíamos desarrollado durante muchísimos siglos, ¿vale? Pero eran unos guetos también vinculados, por ejemplo, al judaísmo, fundamentalmente, pero no solo, ¿vale? Hay algunos guetos no reconocidos que también se han desarrollado en Europa y que ahí están, ¿vale? Y que después de la Segunda Guerra Mundial también se van a ir produciendo, pero no son guetos. Eso no van a ser tanto, porque va a haber mucha mezcla de nacionalidades y tal, que bueno, tiene sus implicaciones, lo veremos cuando estudiemos París. Pero bueno, a esto va a ser a lo que vamos a estar pensando cuando hablemos de delincuencia. Lo que quiero que estéis pensando cuando hablemos de delincuencia, ¿vale? En todo este conjunto de elementos. Nosotros vamos a hacer otra aportación más, pero vamos a ver por qué más adelante en alguna de las preguntas que tenemos. Cuando vemos cuáles son las perspectivas principales teóricas explicativas de la delincuencia que se desarrollaron durante el siglo XX, en el texto ahí lo que presento son una síntesis muy básica. ¿Por qué? Pues porque ya tenéis un estudio de la teoría de la delincuencia que habéis hecho en primero. ¿Vale? La mayor parte de vosotros hay una asignatura sobre ello. ¿Vale? No quería yo tampoco. En introducción a la criminología también habéis tenido una introducción a una gran parte de esa
de esas teorías. Con lo cual aquí ya habéis conocido bastante, no parecía necesario introducirnos excesivamente más. Pero bueno, yo creo que con lo que he dicho ya sí que vais a recordar, ¿vale? Por ejemplo, la de la subcultura desviada, algunos de los autores principales de la subcultura desviada sí que nos van a hablar más de los estilos de vida, en la de la desorganización social nos van a hablar más de las conductas, en la del etiquetaje nos están hablando ya de otra cosa, ¿vale? Cuando ya estamos hablando del control social y de la definición. En la transmisión cultural estaremos hablando de estilos de vida. En las teorías críticas nos vamos a otra cosa, a hablar del ambiente, ¿vale? Y de la realidad socioestructural en la que se encuentra. Y finalmente de las teorías estructural constructivistas que han venido a la sociología y a la ciencia criminológica a partir de los años 80 principalmente, ¿vale? Y se han empezado a desarrollar a partir de ahí cuando descubren al sujeto, ¿vale? Pero no quieren todavía desgajarse de una visión estructural y sistémica de la realidad social. Siguen siendo teorías sistémicas. Sí, del aprendizaje social. Sí, la de Sutherland, 1940, sí. Sería la base, ¿vale? Con la cual van a desarrollar la teoría del aprendizaje social. ¿Vale? Pero esto debéis de complementarlo siempre con vuestros conocimientos previos, ¿vale? Sin más, porque aquí todavía no estaban prácticamente desarrollados. Lo que sí que quería con ello era que vieseis pues, esas visiones diferentes sobre lo que era la delincuencia, ¿vale? Que se van a ir desarrollando en esta, y todos esos elementos de los que hemos hablado y que forman parte de lo que tenemos que tener en la cabeza cuando estamos hablando de delincuencia. ¿Vale? Las teorías sistémicas, para lo que sí que he visto que no teníais demasiado trabajado en las asignaturas previas, era que existe un concepto que cómo se ve la sociedad, ¿vale? En mi introducción a la sociología sé que sí que lo desarrollasteis, porque ya me dediqué a ello yo, pero vi que en otras no estaba la cosa tan clara. Las teorías sistémicas lo que plantean es que la sociedad, ¿vale? Las sociedades están formadas por todas las sociedades están formadas por una estructura y una cultura. Una estructura y una cultura que comprimen de alguna manera lo que son las relaciones sociales entre nosotros y terminan generando unas estructuras de poder. ¿Vale? Una estructura de poder. De tal manera que la acción social se explica en esta, la acción de la gente en relación con los demás, se explica en función de todo ese conjunto de elementos. Entonces, las teorías sistémicas lo que van a hacer, tenemos distintos tipos de teorías sistémicas, no existe solo una teoría sistémica, ni mucho menos. Pero existen las teorías sistémicas que lo que van a hacer es que para explicar el delito van a hacer mucha incidencia en la cuestión estructural, ¿vale? Por ejemplo, la desigualdad. Otras teorías que lo que van a hacer es mucha referencia a la cuestión cultural, a la definición de los estilos de vida, por ejemplo. Y otros que lo van a vincular más a las relaciones de poder que se establecen en función de uno y de otro, y que son síntesis, al fin y al cabo, de esa estructura social y de esa cultura. Donde la posición en la que ocupan cada uno de los individuos le va a definir sus intereses y en función de esos intereses van a actuar. Porque hay una representación de la realidad social, etc. Bueno, pues lo que vais a encontraros es que existen distintas teorías sistémicas, ahí se explica brevemente, y que las teorías estructural constructivistas, que van a ser donde nos vamos a terminar centrando nosotros, hacen fundamentalmente referencia a este elemento de aquí, ¿vale? Al de las estructuras de poder, ¿vale? A las relaciones de poder que se establecen. Y cómo eso llega a poder explicar la acción social, ¿vale?
Lo que hablábamos antes, detrás de una teoría que intenta explicar el delito, hay una teoría sobre la acción social, ¿vale? Que intenta explicar la acción, cómo ocurre la acción. Y está en cómo está definida. Desde la sociología, que tiene una gran influencia sobre la psicología social, hacemos muchas referencias a estos elementos de carácter sistémico, ¿vale? Que no quiere decir que no existan otros elementos de carácter psicológico a la hora de explicar cierto tipo de delito y cierto tipo de comportamiento. Por supuesto, también lo hay, ¿vale? Lo que pasa es que se quedan fuera de las explicaciones que nos vamos a encontrar dentro de estas teorías. Sin embargo, como sabéis, en las teorías de la psicología social, en una rama donde se va a producir el entretejido de la psicología con la sociología, sí que aparecen perfectamente estos elementos a la hora, por ejemplo, del aprendizaje social, ¿vale? ¿Vale? ¿Ok en casa? Fenomenal. A partir de aquí, ¿qué factores explican la delincuencia según cada una de las tres perspectivas? Bueno, lo que acabo de decir, ¿vale? La cuestión de la cultura. Cada una resaltará unos elementos u otros. ¿Vale? Bueno, tenéis una de las teorías primeras que van a desarrollar este tipo de pensamiento y van a profundizar en esto, son las teorías ecológicas de Chicago, de la Escuela de Chicago, ¿vale? Que donde vamos a estar muy vinculados los dos departamentos, el departamento de Sociología y el departamento de Criminología, ¿vale? Que va a dedicarse más al tema de la criminología. ¿Vale? A partir de ahí hacen una reflexión sobre qué es lo que va a terminar produciendo ese colapso de las instituciones basadas en la comunidad, que porque ellos lo que estaban viendo en las ciudades y en las ciertas zonas de la ciudad, cómo crecía la delincuencia y se desarrollaban cierto tipo de estilos de vida delictivos, donde esas conductas de carácter delictivo se producían de forma extraordinaria, mucho mayor que en el resto de la ciudad, y entonces, pues bueno, planteaban cuáles eran los procesos, cuando que se preguntaron fueron qué procesos son los que han llevado a esta situación en nuestra ciudad, ¿vale? No sé si os acordáis de alguno de los que hablaban. Algunos de los factores de los que hablaban. Sí, sí. Sí, sí, pero ellos van a hablar de unos factores. Eso. Sí, pero van a hablar fundamentalmente del proceso migratorio, ¿vale? Que se ha producido. Van a hablar de la transformación de la sociedad hacia unas sociedades industriales. Y en ese contexto es donde van a hablar de lo que trata de hablar, ¿vale? De unas situaciones de desigualdad creciente. Me suena que no. Se me ha ido un momento la cabeza, pero me suena que no. Eso, la urbanización, la rápida urbanización, eso. Me faltaba. La rápida urbanización que se había producido y en la cual las ciudades no tenían previsto esa cantidad migratoria que vino a la ciudad y para la cual no estaba preparada. Entonces creían que también esa falta de desorganización, de previsión por parte de las autoridades, también había hecho que ciertas zonas de la ciudad quedasen en una situación de que producía ese colapso de las instituciones. ¿Por qué? Pues porque no eran capaces de responder ante la realidad. Las instituciones básicas que formaban que ellos entendían que eran básicas para la creación de las comunidades eran la familia y la representación del Estado, que es la autoridad local.
Esas autoridades locales no aparecen con suficiente fuerza en estas nuevas zonas de la ciudad que están creciendo en torno a la industria, a las fábricas, y que necesitan un montón de obreros, pero que no queda bien organizado. De tal manera que, como recordar, no sé si recordaréis o no, no sé si lo habréis visto antes, pero me imagino que sí, en muchas de estas ciudades los que van a ir construyendo esos barrios, primeros barrios obreros en torno a las fábricas, son los propios empresarios, ¿vale? Son las grandes corporaciones del automóvil, como la Ford, y que van a darse cuenta de que necesitan dar un ambiente adecuado de vida a sus trabajadores para que estos sean realmente productivos. Y van a ser los que se van a empezar a preocupar sobre esa cuestión más allá de lo que hace el propio Estado, ¿no? En ese momento. Bueno, ellos lo que hablaban es que la rapidez de esos procesos de transformación social van a ser los que van a generar. Bueno, pues eso es una hipótesis, ¿vale? Son una hipótesis con la que ellos trabajaban y con la que van a hacer cierto tipo de desarrollos para intentar explicar lo que están viendo en la realidad social con la que se encuentran, ¿vale? Tenían un objetivo, se plantean un objetivo en la investigación, que es entender cómo se va a generar ese colapso de las instituciones basado en la comunidad, que ha terminado por que ellos ven como origen de la situación de incremento de la delincuencia en esa zona, e intentan explicarlo. Buscan una hipótesis. La hipótesis fueron crear estos elementos, estos factores, que podían explicar hasta cierto punto cómo se genera esa situación de desorganización en ciertas zonas de la ciudad, ¿vale? Quedaros también, porque será útil, que de esa manera es como vamos a trabajar, ¿vale? Y cómo tenéis que trabajar. Tenemos un objetivo, queremos explicar algo y buscamos el desarrollo de una hipótesis que nos permita plantearnos cómo podríamos explicar este fenómeno, y lo que vamos a intentar en la investigación empírica, en lo que ellos van a hacer, es intentar ver si esa hipótesis es útil o no es útil para poder explicarlo, ¿vale? Eso es lo que estamos viendo aquí. No solo se os intenta en el texto que os aprendáis, ¿vale? No es que aprendáis no puedo decir eso porque después os voy a preguntar sobre ello. pero lo más importante realmente no es que aprendáis tanto la cosa de que los ecólogos de la ciudad decían esto, ¿no? Que los procesos migratorios, la creación del desarrollo industrial y la urbanización masiva habían sido factores determinantes del proceso de desorganización de la ciudad, que lleva al colapso de las instituciones y que eso va a generar el aumento de la delincuencia en ciertas zonas de la ciudad. Más importante aún que eso es entender que lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo como criminólogos es crearnos unas preguntas, darles respuesta a través de una hipótesis, que después vamos a intentar buscar herramientas técnicas que nos permitan conseguir datos e información para poder contrastarla y ver si realmente eso pudo ocurrir de esa manera, ¿vale? Porque él va a estar hablando, bueno, es que lo que hace Sutherland es decirnos, no existen solo los delitos que ocurren en esos sitios, existen otro conjunto de delitos que también lo son y que también tenemos que preocuparnos de ellos. Claro, pero están hablando ya de otra cosa, y lo que hay que entender es que no es de la misma cosa de la que está hablando, ¿vale? Sí, bueno, es que una cosa es hablar del crimen, ¿vale? Del hecho delictivo, y otra cosa es hablar de la delincuencia. Y aunque utilizamos el término delincuencia para muchas cosas, debemos de darnos cuenta que para utilizarlo técnicamente necesitamos
centrar nuestra atención sobre un objeto determinado. Porque a día de hoy el crimen es muchas cosas. La criminalidad puede ser un concepto enormemente amplio que abarca un montón de actividades y de acciones, ¿vale?, que están delimitadas como delitos. La delincuencia no se dedica a todas ellas, ¿vale? No puede, ¿por qué? Pues porque no es lo mismo la criminalidad, y es una cosa que ocurre en muchísimos textos continuamente, que mezclan uno con otro, o los consideran exactamente igual y hablan igual que de la criminalidad que de la delincuencia. Y no son lo mismo. No son lo mismo, o deberíamos de ir pensando en que no son lo mismo, ¿vale? Porque cuando tú lees a los autores sobre delincuencia, que tratan sobre delincuencia, cuando hablan de este tipo, de los que estamos aquí tratando, no están hablando de esa otra forma de delito. Y es que no están hablando sobre ella, están hablando, y no es que no crean, no es lo que Sutherland pensó en su momento, que es que no quieren dedicarse a ella o que no la ven, sino que ellos estaban dedicados a ver este otro tipo de delitos que se producían en este tipo de ambientes. Que el otro hay que dedicarse a ello, el criminólogo, por supuesto, pero que no se puede tratar ni explicar del mismo modo. Yo creo que una de las reflexiones a lo largo del siglo XX que se ha ido haciendo es darnos cuenta de que no todos los delitos se pueden explicar igual. Lo que pasa es que no sabemos separar unos de otros. Y las herramientas que tenemos, las estadísticas que tenemos, no las desarrollamos para eso. Las estadísticas que desarrollamos a día de hoy están muy vinculadas a lo procedimental, a la necesidad de clasificar el delito por la pena que se le va a imponer. Y no tanto a las cuestiones sociales y psicológicas que influyen sobre el delito y que nos permitirían separar unas de otras. Eso no lo vamos a hacer ahora. Este es el último año de este libro. El año que viene, en el nuevo libro que salga, precisamente se va a tratar eso también, ¿vale? Es una de las cosas que se incorpora. Ver y clasificar los delitos de otras maneras, desde otras perspectivas, mucho más, que no estén vinculadas tanto a la cuestión del derecho penal, ¿vale? Por esa misma razón. ¿Vale? Claro, estamos en un método, es un método deductivo, sí, es un método fundamental. El método científico fundamentalmente es un método deductivo, ¿vale? La parte inductiva, aunque también forma parte de ella, llega un momento en que para llegar a la corroboración de hipótesis, ¿vale?, es necesario pasar al método deductivo. Bueno, es la única manera de hacer una corroboración de hipótesis. Lo otro es para la construcción. La parte deductiva de la investigación se hace para la construcción de la hipótesis, ¿vale? Cuando, partiendo de unos pocos casos que conoces, va haciendo una generalización empírica, ¿vale?, que es la que te va a permitir dar esa primera respuesta y te va a hacer una primera orientación. Pero no nos podemos quedar ahí. En la investigación científica siempre hay que terminar en ese proceso de creación de hipótesis y de búsqueda de comprensión o de explicación, según el caso, de ese fenómeno que estemos haciendo. Bien. Bueno, pues desde la perspectiva de la estructura del constructivismo he ido buscando otro concepto que ayude y que sustituya de alguna manera al de conducta y al de estilo de vida, que nos permita entender de qué estamos hablando cuando hablamos de delincuencia. Y ese concepto, dentro de lo que es la teoría estructural constructivista, el que más nos puede ayudar es uno que se llama hábitus. ¿Vale? Es hábito.
sino hábitos. Y que lo que quiere hacer referencia es a que en nuestra relación social con los demás y en nuestra socialización, el ser humano va desarrollando unas estructuras mentales desde las cuales mira el mundo. Y las va construyendo de forma colectiva, ¿vale? Ciertamente cada uno de nosotros tenemos después nuestra propia peculiar estructura mental, ¿vale? Asociada a toda nuestra experiencia y a todo nuestro desarrollo sociopsicológico. Pero por encima de ella, de alguna manera, están unas estructuras mentales que hemos construido conjuntamente, desde las cuales nos da las herramientas de categorización social y de posicionamiento en la realidad social que utilizamos después, ¿vale? Que después se van a ir puliendo en la vida de cada uno de nosotros y que podemos ir transformándola gracias a que somos agentes activos. Pero que el estructural constructivismo lo que descubre es que en la caja negra, entre esos grandes factores de los que podemos hablar, sociales, que influyen sobre la acción y la propia acción, lo que hay entre medias, esa caja negra, serían estas estructuras mentales, ¿vale? Desde las cuales miramos la realidad. Y lo que yo quiero que coloquéis bien en esta parte final del tema es dónde está ese hábitus y cómo se construye ese hábito, ¿vale? Y ahí es donde aparece ese gráfico que tenéis en la página 42, ¿vale? Donde, que aquí lo tengo puesto al revés, pero bueno, en el que primero está la estructura social. Está el hábitus. Y después están las prácticas. Hábitus que, ¿vale? Esos tres elementos nos van a vincular esas prácticas, que es la acción, ¿vale? Con esa estructura social, lo que estaba diciendo antes, la caja negra, ¿vale? Que es la forma en que miramos el mundo construida colectivamente por nosotros. Y esos hábitos, lo que ocurre es que están muy asociados a nuestra posición social y se definen en nuestra posición social, como decía el autor Bourdieu, cuando va a trabajar y va a recolocar este concepto, que no es suyo, es más antiguo, viene casi desde Aristóteles, pero él lo recoloca y lo redefine. Lo que nos va a hablar es que están muy determinados esos hábitos, esas formas de mirar el mundo que tenemos cada uno de nosotros y de colocarnos nosotros de él, esos esquemas de pauta o pautadas de acción de las que nos hablaba Merton en su momento. Parsons, perdón. Están muy asociadas a la posición social que ocupa, ¿vale? Y en los años 70, él estudiando el gusto, lo vimos en la estructura social al final del capítulo 6 del libro, tema 4 de la asignatura. Hablamos de todo esto. Lo que él veía era que la posición de clase que uno tenía influía mucho en el gusto que uno desarrollaba, ¿vale? En el gusto musical, en los gustos del vino, ¿vale? El estudio lo hace en Francia y entonces lo del vino era muy importante, ¿vale? Y ver la diferencia entre uno y otro, si lo que bebían era un tipo de vino o bebían otro tipo de vino o bebían cerveza. Era muy, en aquella época parece ser que era algo muy intuitivo, ¿no? Muy claro. Pero también para lo que te gustaba vestir y también estaba asociado a en qué trabajabas, porque estaba definido por la clase social, por lo tanto, en qué trabajabas, ¿vale? a qué dedicabas tu tiempo.
Lo que pasa es que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo, y él lo va a hacer también en los años 90, darse cuenta de que eso del hábito está también muy asociado a otra cosa, que es la experiencia social. Habrá autores como Bacall, que esto lo introducirá mucho mejor que el propio Bourdieu. Y las prácticas, que son lo que nosotros podemos observar directamente, está asociado a una coyuntura histórica determinada. Que ciertamente esa, que en la teoría psicoanalista lo que hacen es intentar controlarla, ¿vale? Para intentar controlar que no se produzcan los delitos. Lo que dice es que esa coyuntura histórica no es la determinante de las prácticas, sino que es la que permite que las prácticas ocurran, pero no son su determinante. Su determinante viene de ese conjunto de hábitos desarrollados en una estructura social. Por eso él donde está centrándose en las relaciones de poder, ¿vale? Dentro de ese ámbito sistémico del que hablaba. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a trabajar lo mejor posible, ¿vale? Vamos a intentar acercarnos a ese hábito, pero ciertamente delincuencia no es solamente un hábito. Así es como nosotros lo vamos a identificar aquí a la hora de trabajarlo en la asignatura, ¿vale? Intentando descubrir esa caja negra. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, si lo... estamos ahora mismo, y en el libro en la página 42, ¿vale? Pero ciertamente la delincuencia hace referencia a todo eso de lo que hablábamos al principio, ¿eh? Que todo eso está aquí contenido, como veis, ¿vale? Lo que pasa es que aquí está sistematizado, ¿vale? En unos conceptos determinados que intentan, más abstractos, que intentan delimitar mejor qué podemos estudiar y qué podemos analizar, ¿vale? en nuestra investigación. ¿Vale? Todo el tema 2 se va a dedicar a explicar un poquito mejor cada uno de estos temas. ¿Vale? ¿Con qué tipo de técnicas son con las que nos vamos a acercar al estudio de la delincuencia? Esto es lo último que vamos a ver en este tema, y para ello no solo es lo que viene en el libro dentro del tema del capítulo sino también la otra referencia a epígrafes determinados que aparecen que podéis ver en el curso virtual, donde aparece el tema y aparece una referencia junto con el capítulo, aparecen referencias de 4 creo que son, epígrafes, dentro de los cuales van a hablaros de algunas de las técnicas que se utilizan para el estudio de la delincuencia, como por ejemplo el de los mapas perceptuales, ¿vale? Hablamos en uno de los temas últimos. Bueno, en el tipo de técnicas que son necesarias para la investigación científica de la delincuencia, como veis, es una cuestión bastante compleja, que no se puede reducir a eso que decíamos al principio, que nos traía la compañera, de el número de delitos. Lo del número de delitos está muy bien y es un indicador muy interesante y muy bueno, que ha sido muy útil y que sigue siendo muy útil y va a seguir siendo muy útil a lo largo del tiempo para estudiar dónde tiende a haber mayor delincuencia. Pero lo que nos está midiendo no es la delincuencia, lo que nos está midiendo es el número de tipos de delitos el número de delitos que hay, ¿vale? Nada más. Lo que pasa es que es un buen indicador, sobre todo si lo estudiamos a lo largo del tiempo, para saber dónde está incrementándose, dónde debe de estar incrementándose, porque no lo sabemos, pero dónde parece que se está incrementando los estilos de vida, las conductas o lo que hemos llamado los hábitos que llevan a el desarrollo de conductas delictivas, ¿vale? de delitos.
Pero junto con eso no podemos quedarnos solo ahí, sino que en la investigación científica sobre la delincuencia tenemos que ir también a una investigación de carácter cualitativo, que nos permita acercarnos a estos fenómenos y a estos factores de los cuales hemos hablado, que influyen sobre ella. Y que nos permitan descubrir esos hábitos o esas conductas y todo lo que hay detrás. Ese ambiente, ¿vale?, en el que se produce, esas relaciones sociales en las cuales se incluye, se incrusta el delincuente y la víctima. Y para ello, yo voy a hacer referencia a alguna, aquí hago referencia a una metodología que es el método etnográfico, ¿vale?, como alternativo al método explicativo que utiliza la base de datos, ¿vale?, la base de datos estadística para el análisis de esto, pues para el análisis desde una perspectiva mucho más cualitativa, el método etnográfico es muy útil, es uno de los que más utilizamos, ¿vale?, para acercarnos a los espacios, para comprender las relaciones sociales, para ver cómo funcionan, cuáles son las formas de manejarse y de relacionarse entre sí la gente en un lugar, en una plaza, donde se está produciendo trapecheo, en un barrio determinado, en unas asociaciones, nos introducimos dentro de ellas, vemos cómo se relaciona la gente, cuáles son las ideas desde las cuales parte, cómo ven al mundo, cómo se ven a sí mismos, cómo ven. Tenéis un ejemplo cuando hablamos de la Pintana, ¿vale?, uno de los ejemplos que aquí se pone, cuando trabajamos con los temas de los mapas perceptuales, que esos mapas perceptuales que los tenemos interiorizados son parte de esos hábitos de lo que estamos hablando, son esquemas de percepción, ¿vale? Son una representación muy sencilla de esos esquemas de percepción y todos podemos hacernos un mapa perceptual sobre el lugar donde vivimos, ¿vale?, y el entorno donde vivimos y pensar, bueno, ¿cuáles son las zonas peligrosas? ¿Cuáles son los lugares a los que yo nunca iría o nunca viviría? ¿Vale? ¿O cuáles son los donde me gustaría vivir? Eso también forma parte de un mapa perceptual. Porque los mapas perceptuales no corresponden con la realidad, sino con la imagen que tenemos de la realidad, ¿vale? Y son construidos socialmente, porque a través de las noticias se nos vende que unos lugares determinados son peligrosos y otros sitios son maravillosos. Que unos lugares son donde debemos de vivir y otros son donde es mejor que viva tu enemigo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es uno de los poquitos ejemplos que conseguí encontrar hace años para explicar de una forma muy sencilla qué son realmente estos de los hábitos, ¿vale?, y que pudiésemos verlo en funcionamiento de alguna manera. Bueno, pues a través de los mapas perceptuales lo podéis encontrar en ese capítulo que os digo. Bueno, pues hasta aquí mi introducción, ¿vale? Preguntas que han surgido en el tema. Vamos a algunas. Como veis, ya veis cómo se puede utilizar lo que es el cuaderno de estudio, ¿vale?, de donde he extraído muchas de esas preguntas. Y en el curso virtual. En el curso virtual aparece al principio, en el plan de trabajo, justo al lado de los vídeos. Junto al cuaderno de actividades está el cuaderno de estudio. El cuaderno de estudio se baja en un PDF, se puede bajar y se... Bien, ¿alguna pregunta? Esa ha sido la visión que hemos visto en estructura social, ¿vale? Que nos hemos acercado, es una forma de acercarse a la estructura social muy concreta, preocupada fundamentalmente por la desigualdad. Pero la estructura social es mucho más compleja que eso. Son el conjunto de relaciones sociales que establecemos entre nosotros. Aunque aquí todavía no lo vamos a desarrollar del todo, nosotros nos vamos a acercar, cuando trabajemos sobre la vulnerabilidad social, a una concepción de la estructura social que en vez de fijarse en la cuestión de la desigualdad,
en lo que se va a fijar es en la fragilidad de los vínculos sociales, que es otra forma de acercarnos a la estructura social. Es decir, nosotros formamos parte de unos grupos determinados, no solo de uno, sino de muchos grupos determinados, pero las relaciones que tenemos con los demás son más fuertes, son vínculos más fuertes, son ligámenes, uniones entre nosotros que no va a romper, son difícilmente rotos por el entorno o por nosotros mismos, y en otros casos sí que las construimos esas relaciones pues de una forma muy frágil, ¿vale? Que se pueden deshacer muy rápido, ¿vale? Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja las podemos construir y tener simplemente una relación donde nos vemos los fines de semana y nos vamos de juerga juntos, ¿vale? Es una relación que dentro de lo que cabe es fácil de romper, no va a afectarnos excesivamente a la vida, aunque en la parte emocional nos afecta. Sin embargo, tenemos desde ahí, en las relaciones de pareja, hasta las relaciones matrimoniales, que las relaciones matrimoniales son un vínculo legal, ¿vale? Con lo cual es mucho más difícil romperla. Claro, cuando construimos y conseguimos inventar el tema del divorcio, la hicimos que se podían romper, pero hasta ese momento no se podía ni siquiera, ¿no? O sea, nos daba la sensación y teníamos una estructura mental en la cabeza que nos decía que no se podían romper, que una vez que se había establecido, porque además lo habíamos jurado delante de Dios, con lo cual ya imposible, ¿no? Y después ya nos dimos cuenta de que no, de que eso también se puede romper. Pero es mucho más difícil romper eso que una relación de pareja de hecho o una pareja de este tipo de la que hemos hablado al principio, ¿no? O de cuando estamos empezando a salir, ¿vale? El tiempo también es una forma de crear un vínculo fuerte. Cuanto más tiempo pasa de una vinculación y de una relación y una repetición de encuentros, más difícil es que no se produzca ese encuentro. Bueno, pues buscando indicadores que nos permitan ver hasta qué punto se construyen en sociedades en grupos, donde eso lo estudiaremos, ¿vale? Lo vamos a ver cuando estudiemos la vulnerabilidad social, lo vamos a estudiar desde ahí. Entonces, cuando podemos estudiar, por ejemplo, con las relaciones contractuales que mantenemos en el mercado laboral, también existen distintos niveles, ¿vale? De vínculo con el mercado laboral. No es el mismo el que tiene el parado, que está excluido, ¿vale? De la posibilidad de trabajar, que el que tiene un contrato indefinido o que es funcionario del Estado, ¿vale? La vinculación es mucho más fuerte y las obligaciones por parte tanto del empleador como del empleado son extraordinariamente mayores que en el otro caso, ¿vale? Podemos medirla a través de eso. ¿Es suficiente? Le pasa lo mismo que lo otro. Le pasa lo mismo que cuando hablamos de que la delincuencia son el número de delitos. Lo que tenemos con el número de delitos es un indicador. Bueno, pues estos son también indicadores. Cuanto más indicadores consigamos encontrar de una realidad determinada, pero lo único que estaremos haciendo con los indicadores será operativizar el concepto. Siempre el concepto va a ser mucho más amplio, mucho más complejo y va a tener muchas más aristas de lo que puedan tener todos los indicadores que lleguemos a desarrollar. Eso es así. Pero bueno, eso es un tema aparte. Aquí lo vamos a estudiar tal y como a día de hoy se ha ido estudiando un poco, y como todavía no me han permitido publicar un artículo, pues lo que hay hasta ahora. En ese artículo se mejorará a nivel mundial la forma en que medimos la vulnerabilidad social. Pero como no sé si todavía me lo van a publicar, no puedo dar detalles. Bien, ¿se podría decir que delincuencia es un hábitus y delito una práctica? Sí, un delito es una práctica, ciertamente. Y la delincuencia la vamos a ver como hábitus. Sí, exactamente. Eso es como lo vamos a ver desde una perspectiva estructural constructivista. Pero como hemos dicho, es una forma de intentar acotar lo que vamos a estudiar cuando estudiamos la delincuencia. Pero a lo largo del siglo XX, la forma en que nos hemos acercado a entender lo que es la delincuencia en las distintas teorías y en los distintos autores es mucho más amplia, ¿vale? No solo lo han definido así. Las dos formas fundamentales en que lo han definido, además de como hábitos, ha sido la de la conducta, la de que es una conducta, un comportamiento,
y un estilo de vida, ¿vale? Que es lo que nos vamos a encontrar a lo largo del tiempo. Y estamos separando, por lo tanto, delito de delincuencia. Y con la pregunta que nos hacía el compañero antes, hemos dicho que pueden existir, no decimos que existan, pero pueden existir muchos delitos que no puedan ser analizados desde este concepto de delincuencia, ¿vale? Porque respondan a otro tipo de realidad, como por ejemplo la del cuello blanco. Pero no me queda todavía claro del todo, ¿vale? Lo que sí que tengo claro es que no se pueden explicar desde la misma teoría en la que se explican este tipo de delitos que aquí estamos teniendo en mente. Pero la aplicación conceptual al ámbito del delito de cuello blanco, he visto algunos estudios que permiten pensar que puede ser útil. Ya. Pero bueno, te lo digo por si quieres pensar en la tesis doctoral, no está mal. O para el trabajo de fin de grado, sí. Bueno, para el trabajo de fin de grado eso excede. Esa reflexión excede. Sí. Sí. Claro. Bueno, pero lo que sí que tiene que quedar muy claro es que en el estudio de la delincuencia y del delito y de la criminalidad todavía queda muchísimo trabajo por hacer, ¿vale? Muchísimo. O sea, que llevamos un siglo y medio, pero queda muchísimo por desarrollar todavía y conceptualizarlo. Es una ciencia aplicada, ¿vale? Que intenta ser una ciencia aplicada, pero los conceptos básicos sobre los que se sustenta han tenido una revolución hace apenas 40 años, ¿vale? Cuando redescubrimos la cuestión del control social en torno al delito y la importancia que tiene para la definición del delito. Y todavía no la hemos asumido del todo, ¿vale? en las teorías. Pero es que todavía quedan muchas más cosas además de eso, para la comprensión del fenómeno. Tengo otra pregunta aquí. O como por ejemplo ir a mayor velocidad en el coche no se puede explicar desde la delincuencia. Este es un tipo de delito. Sí. Este es un tipo de delito que llevo dándole vuelta un año, ¿vale? Sobre cómo se puede, si se podría aplicar o no los términos que aquí estamos trabajando. Y no me queda del todo claro. Lo que pasa es que en los últimos tiempos lo que me he ido dando cuenta es que hay muchos tipos de delitos que los tenemos tipificados como iguales en nuestras estadísticas, pero que a lo mejor desde la perspectiva psicosociológica o desde la perspectiva sociológica que aquí más desarrollamos, deberíamos de discriminar. Quiero decir, no todas las infracciones que se producen de velocidad tal vez no son iguales. No son lo mismo. Nosotros las agrupamos ahora mismo en la misma, estadísticamente las agrupamos en el mismo sitio. Pero a lo mejor la explicación de ese comportamiento no siempre puede ser la misma. Hay delitos de velocidad que se producen por unas causas
determinada, pues por la forma de vida que llevamos general en nuestra sociedad, por la falta de autoridad que le damos a las normas de circulación, ¿vale? Porque aprendemos en ciertos círculos que no es relevante siempre cumplir la norma porque es más importante nuestra propia visión del mundo y de la realidad en la que nos encontramos en ese momento, porque es más importante llegar pronto al trabajo que estar seguro de que no nos llevamos por delante la vida de alguien. Existen distintos modos de que se cometa la infracción concreta de la velocidad en el coche. Y tal vez no todas deban de ser agrupadas en el mismo lugar. Pero igual le ocurre a cualquier tipo de delito. Claro, claro, pero a la hora de estudiarlo y de investigarlo científicamente, tal vez no podamos agruparlo de esa manera. Es decir, no podemos agruparlo en función de cómo lo tipifica el derecho penal, sino que debemos de hacerlo en función de los parámetros de por qué alguien comete esa acción. Y la comisión de la acción, de saltarse la norma, que al final es lo que estamos estudiando, tal vez no, a veces se exprese del mismo modo, pero las causas que lo produzcan sean muy distintas entre sí. Y entonces necesitamos encontrar formas y parámetros para poder discriminar entre una y otra. Y eso todavía no lo tenemos. No, subjetiva no. Subjetiva no. No, 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 no. Tendríamos que ir a un análisis desde una perspectiva, desde una visión o una teoría científica que nos permitiese hacer la discriminación entre uno y otro. Bueno, para eso estamos aquí. O sea, si no seríamos todos penalistas, que no necesitan hacer eso, pero los criminólogos sí lo necesitan. Nosotros nos dedicamos a eso. ¿Vale? Para eso es para lo que nace esta ciencia. No nace para hacer lo que nos dicen los penalistas. Nace para entender por qué ocurren los delitos. Y eso no nos lo puede explicar el derecho penal. El derecho penal es normativo. Tiene un elemento de definir lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y eso no lo hacemos aquí. Nosotros trabajamos sobre por qué ocurren, cómo ocurren las cosas. Por eso somos una ciencia. Y eso que no soy no soy criminólogo, ¿eh? Que soy sociólogo. Lo que pasa es que esto esto engancha. Es que está muy cerca una cosa de otra, ¿vale? Porque al final lo que estamos tratando es sobre una acción social. Y eso nos permite, nos obliga a comprenderla de otra manera. Y eso es lo que estáis vosotros haciendo, estáis aprendiendo a verla de otra manera, desde una perspectiva pluridisciplinar, ¿vale? Que os lleva a poder discriminar mejor qué es esto del delito. Mucho mejor de lo que puede hacer un penalista, ¿vale? Que se tiene que atener a lo que hay, a la regla. Bueno, me quedan 10 minutos. La primera de las actividades que se proponen en el curso virtual va sobre el estudio de las infracciones, ¿vale? Y no es una cosa complicada, es una cosa bastante sencilla, pero hay que aprenderla. Si habéis estudiado la primera parte de la asignatura de estadística, esta parte la vais a pillar fácil. Si habéis estudiado estadística en los años previos de bachillerato, en bachillerato también esta parte os va a ser sencilla. Si habéis utilizado en vuestro trabajo de forma habitual la estadística, esta parte es bastante simple, ¿vale? Pero bueno, ya que no todo el mundo lo ha hecho, os lo explico.
¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos un estudio evolutivo de las infracciones penales en España. Imaginaros que en vez de España puede ser cualquier otro país o puede ser un territorio mucho más concreto, sobre el cual tengamos datos, ¿vale? Aquí lo que se os presentan es unos datos desde el 2015 al 2019, como podría ser cualquier otro espacio temporal. Y nos hacemos dos preguntas básicas. ¿Qué tipo de delitos son los que más se produjeron en España en el periodo 2015-2019? ¿Qué tipo de delitos han aumentado en ese periodo y de forma continuada año tras año? Son dos preguntas distintas. Sí, vienen en el mismo cuadernillo, ¿vale? Y no me lo he inventado, son de la... son de las denuncias, ¿vale? Son delitos del Ministerio del Interior. Están a vuestra disposición de forma pública en la estadística actual, en el portal de delito. Bien, bueno, por la primera pregunta, ¿qué tipo de delitos son los que más se produjeron en España? Una pregunta muy sencilla, ¿vale? Pues con todos los datos que tenemos, si los sumamos simplemente ya tenemos una primera referencia de cuáles son los delitos. Fijaros lo enorme de del contrapatrimonio, ¿no? Todo lo que sea el robo, vamos, es la base, ¿vale? Fijaros que además es que la capacidad de discriminación que tienen estas estadísticas es muy pequeña, ¿vale? Porque la moda que tiene es brutal. En una única colectivo tiene más del 80% de los delitos. Pero bueno, es lo que... Esto después se puede, y tenéis los datos en el texto, está desagregado, ¿vale? Pero no voy a desagregarlo, que no cabe, no veríamos nada. Bien, esa forma de medir lo que hemos hecho son números absolutos. Son números absolutos, ¿vale? Mirando los números absolutos ya podemos hacernos una idea. Pero eso es muy complicado para poder hacer una comparación con otro momento histórico o con otra sociedad o otro grupo humano, ¿vale? Con lo cual lo que solemos hacer es construir unos números relativos, que es muy fácil. Una de las formas de construir números relativos es coger el número total, ¿vale? Y lo que hacemos es que dividimos el número de delitos por el número total, ¿vale? Y aquí aparece. Fijaros que el 0,78 sobre 1, que es el máximo posible, estaría ahí agrupado. Si eso lo pasamos a porcentaje, que es simplemente multiplicándolo por 100, muy fácil, pasamos a tener un 77,83. ¿Vale? Porque no, bueno, sería 78%, lo que pasa es que me lo como lo he hecho con Excel, pues me ha ido desagregando para ponerme todos los números, ¿vale? Todas las cifras. Pero es el mismo número, igual que aquí. ¿Vale? Esto ya es el porcentaje. Así es como se construye un porcentaje. No es nada complicado. Y esto es muy útil porque con este tipo de datos, ¿vale? Es con los que normalmente hacemos las comparaciones entre uno y otro colectivo, ¿vale? Entre una sociedad y otra. Bien, ahora veamos la evolución, que era la otra pregunta que teníamos, cómo han evolucionado, ¿vale? Pues estos son los datos absolutos de nuevo. ¿Vale? Otra vez nos encontramos con que el contrapatrimonio, pues claro, es el que más ha habido, y como vemos no es que se hayan concentrado todos en un mismo año, sino que es que persistentemente, año tras año, son siempre lo más mayoritario que hay, ¿vale? Y de los otros, pues muy poquito, ¿vale? Fundamentalmente legislación especial, fijaros, qué poquito había. Algunas veces se producen algunos saltos cuando estudiamos año a año, porque la forma de codificación que se realiza en estadística cambia, ¿vale? Entonces, un delito que antes entraba un subdelito que antes entraba dentro de una categoría determinada, termina entrando en otra a partir de un año determinado. Bueno, a partir de ahí se nos produce un cambio, que en fin, que no es, hay que conocer las estadísticas que tenemos para poderlo detectar, y cuando nos encontramos algo de eso, es mejor revisarlo.
Vale. Los números, como veis, esto es un poco difícil de leer, ¿vale? Y sacar de aquí conclusiones complicadas. Entonces, simplificamos. Para ello, estudiamos, bueno, aquí tenemos todavía una forma de simplificación todavía relativamente complicada, ¿vale? El volumen absoluto y el sentido. El sentido lo sabemos por el signo, ¿vale? Si ha crecido o ha decrecido, ¿vale? El menos nos dice que ha decrecido el número de delitos. Cuando no existe signo positivo, plus, quiere decir que es positivo, ¿vale? Que lo que ha hecho es incrementarse. Y el valor absoluto, seguimos trabajando con los valores absolutos, pero podemos ver el volumen, ¿vale? Que ha cambiado. Lo que pasa es que, claro, comparar lo que ocurre en el 2016 al 2015 con lo del 2017 al 2016, fijaros qué difícil es, ¿vale? Tenemos una cantidad de numerajos aquí tremenda. Vamos a simplificarlo un poquito más esto. La forma de hacerlo, igual que lo hacíamos, bueno, una forma de hacerlo es reducirlo por el número de delitos total que había al principio del periodo que estamos estudiando, ¿vale? Aquí lo hacemos con el 2019-2015. En ese periodo comparamos esas dos cifras y vemos la distancia que hay entre una y otra. Y lo dividimos por lo que había en el 2015, con lo cual tenemos un número que si estuviese por encima de 1, lo que significaría sería que la distancia que hay entre el 2019 y el 2015 sería que en 2019 tendría que haber más del doble de lo que había en el 2015. Una barbaridad. Si eso ocurriese, ¿vale? No es normal que ocurra. Con lo cual, siempre lo vamos a poder dividir por ese número y nos va a dar una cifra relativa mucho más fácil de leer, ¿vale? Como podemos ver aquí, contra la libertad, por ejemplo, ha crecido mucho. Contra la libertad sexual ha crecido mucho, algo que no veíamos antes. Contra los de legislación especial también crecieron mucho, ¿vale? Empiezan a destacarse cosas que antes no veíamos con esta relativización de los datos. Para eso sirve esto, ¿vale? Fijaros, los de contrapatrimonio, que son muchos, ciertamente siguen siendo muchos, ¿vale? Lo vemos aquí, pero aquí nos damos cuenta de que su crecimiento a lo largo del periodo es muy pequeño, ¿vale? Empiezan a destacar otro tipo de valores. Vamos a verlo año a año, lo que es más útil, ¿vale? Entonces vemos aquí cuáles son las que tienen una tendencia a crecer año a año durante todo ese periodo, ¿vale? Todas aquellas que son positivas vemos que crecen, pero por ejemplo esta al principio creció mucho, cosa que es un poco rara, comparación con lo que después ha ocurrido, que se ha mantenido en los mismos. Aquí posiblemente lo que está ocurriendo es lo que os decía antes, que en el 2015 la forma de medición de estos delitos y los que se consideraban estos delitos de contra la libertad fue una forma de medición un poquito distinta a la que se ha utilizado en los años posteriores, ¿vale? Con lo cual habría que tener mucho cuidado a la hora de leer estos datos. En las de orden público, por ejemplo, también nos encontramos algo parecido. Aquí crece mucho y aquí después crece relativamente poco, pero después empieza a volver otra vez a crecer. Bueno, aquí estaba reduciéndose, aquí aumentando. ¿Vale? ¿Lo veis? Cuando aparece 0,0 es que se mantiene igual, sí. En torno al 0 es cuando se mantiene igual. ¿Vale? Esto lo podemos ver también en un gráfico que ya conocéis. Esto se utilizó en estructura social para analizar también cómo había variado el tamaño de las clases ocupacionales a lo largo del periodo en varios países. Bueno, pues eso también lo podemos utilizar para este tipo de elementos, ¿vale? Lo tenéis mejor en la documentación que aparece en el curso virtual, ¿vale? En la parte de actividades y en la actividad número 1, ¿vale? Que es un PDF también que podéis bajar y lo podéis ver mejor. Y ya está.
Entonces, este tipo de elementos podemos utilizarlo a la hora de ver cómo ha evolucionado en un lugar determinado la delincuencia, ¿vale? El delito, medido a través del número de delitos en un lugar determinado. Pero solo nos dice lo que nos dice, ¿vale? Cómo ha evolucionado el número de delitos y qué tipo de delitos son los que han crecido de una manera o de otra, ¿vale? En función de lo que nos estemos fijando, pues nos interesará más o nos interesará menos, o lo que nos hayan pedido. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería enseñaros. Próximo día empezamos con el tema 2, ¿vale? Ver los vídeos, ¿vale? Donde están explicativos, que son del año pasado, que os sirven para introduciros en el tema, sacar las preguntas que tengáis a partir de ahí y las vemos. Y la tutoría pues seguirá más o menos en esta misma línea, ¿vale? Y iremos introduciendo también el próximo día algunos de los elementos cualitativos con los cuales podemos analizar también lo que es la delincuencia. Entre ellos veremos los mapas perceptuales. Adiós. Y ahora vamos.